Ya, Manuel. Entonces vamos a comenzar con este repaso de la primera parte de meiosis para luego continuar con la maca en gametogénesis. ¿Sí? Que aquí algunas actividades para que hagan cuando vean esta grabación, la grabación anterior y repasen. Que estos son más conceptos relacionados a ciclo celular y a mitosis y que ya hemos ahondado harto en esto. Entonces, los objetivos que nos planteamos la clase pasada era conocer este proceso y las etapas involucradas en la meiosis. Recordar que en la meiosis involucra de dos sucesiones consecutivas, la meiosis 1 y la meiosis 2, que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a reconocer los conceptos, las estructuras relacionadas y cómo em, van cambiando la estructura del material genético. Vamos a ver estos conceptos de crossing over o recombinación genética y la permutación cromosómica, ¿sí? Que van a ayudar a em, asegurar que el material genético vaya variando entre la célula madre y la célula hija, y para generar variabilidad genética. La permutación cromosómica es lo mismo, o sea, responde a esto mismo que le estoy hablando, salvo que es un proceso distinto. Comprender el significado biológico de la meiosis como proceso de variabilidad genética, lo que les estaba diciendo. Comparar estos procesos divisionales con esta tablita que teníamos al final de la parte de meiosis, entre todos los puntos donde podemos encontrar similitudes y diferencias entre estos dos procesos. Y en la gametogénesis, a partir de estos em, órganos sexuales, la ovogénesis en las mujeres y espermatogénesis en los hombres. Entonces, la introducción. No sé si me pueden aquí, alguien en el chat, ¿qué es lo que se acuerdan de la meiosis? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué características tenían las células? ¿O dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la meiosis? Claro, como dice Sofía, ocurre en las células sexuales y genera cambios en la cantidad y en la calidad del material genético. Y esta palabra de calidad, comprendámosla como el efecto en que estos procesos de recombinación y permutación cromosómica van a generar esta variabilidad genética que a futuro, si es que estas células se fecundan, van a generar otro tipo de expresiones genéticas. Es decir, desde un padre y una madre, uno rubio y el otro de pelo castaño, no sé, va a salir de pelo castaño pese a que pudo haber sido un gen recesivo. Aquí ya me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver en las clases siguientes sobre las expresiones genéticas. Pero este proceso de meiosis es fundamental para esta variabilidad y se ve involucrado en la expresión genética futura, ¿sí? Claro, forma combinaciones de ADN en las células sexuales. Presenta dos etapas, como les decía, la meiosis 1 o reduccional y la meiosis 2 o ecuacional. Participa en la formación de gametas, conocido como gametogénesis. Características importantes, volvemos a repetir, esto ocurre en las células sexuales o germinales. Se caracteriza por una duplicación de ADN en el periodo S, al igual que en la mitosis, y dos divisiones celulares consecutivas. El resultado de este proceso van a ser cuatro células hijas haploides, es decir, con la mitad del número cromosómico de la especie. En el caso de los humanos serían 23, dado que nuestro cariotipo, o la totalidad de nuestros cromosomas, corresponden a 46. 46 de estos 44 son no sexuales, me parece que tienen una palabra eso, pero no me recuerdo. Y los otros son sexuales. Em, ya, este proceso, claro, permite que las células hijas sean haploides, de modo que en la fecundación se origina este cigoto diploide 2G. Em, bueno, esto es bien importante el tema de la recombinación y de la permutación cromosómica, porque va a hacer que las células hijas sean genéticamente diferentes entre sí.
respecto a su célula madre. Volvemos entonces a hablar de estos dos procesos, recombinación genética o crossing over y la permutación o separación de cromosomas al azar. El primero, la recombinación genética, va a ocurrir en la profase 1, en la meiosis 1. ¿Sí? En este proceso consiste en un intercambio de uno o más segmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Em, y que luego de terminado este proceso ya no serán genéticamente idénticos, perdón. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen que tenemos aquí abajo, no sé si se ve el cursor de mi mouse, pero aquí esta colita roja que no Sí se pertenece, ve el cursor por si acaso. vale, bacán. Esta colita roja va a estar en la cromátida recombinante, es decir, esta sufrió un proceso de recombinación genética, ¿sí? Y va a estar homólogamente recombinada con su par, ¿sí? En estos puntos donde surgen estos crossing over o estas recombinaciones genéticas se van a denominar quiasmas, ¿sí? El quiasma va a ser este punto donde hubo recombinación. Más adelante vamos a ver en qué parte específicamente de la profase 1 ocurre este proceso. Luego, ya me parece que cuando estamos hablando de la anafase 1, va a ocurrir esta separación de cromosomas o permutación de cromosomas. Es decir, en el plano ecuatorial de esta célula se van a ubicar de manera aleatoria, al azar, eh, cromosomas provenientes del padre o de la madre, y en este proceso de anafase, donde el uso meiótico va a pescar estos cromosomas y los va a tirar hacia los polos, va a tomar cromosomas de manera al azar hacia cada lado. Lucas, Sí. no estoy segura, pero me parece que es metafase. O en metafase, claro. Sí, Y ahí lo antes de vamos la a ver. anafase. Ya, ya, ya. Sí. O sea, claro, la metafase es donde se alinean en este plano ecuatorial, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, comprendidos estos dos procesos, vamos a ir Profe, me confundí. con, con qué, Me confundí con lo anterior. Como que, y con lo anterior, como que no entiendo en qué se entrelazan. en qué se entrelaza Esta materia con la de la PPT anterior. del PPT de la clase pasada, No de la página anterior, del mismo PPT. de aquí, Sí, ¿sí? Aquí está dando del proceso como general de la meiosis que las características importantes. De las más importantes están en esta variabilidad genética que se genera en el proceso, y esto se da a raíz de estos dos procesos que estábamos hablando ahora: la recombinación genética o el crossing over y la separación de cromosomas. Estos y procesos, gracias a esas dos cosas se da la meiosis. no, gracias a estas dos cosas se genera variabilidad genética. Los genes no se van a mantener en la herencia o durante el tiempo, sino que van a ir cambiando. Cambiando. Claro. Ya, vale, gracias. Ya, ya, vale, Maca. ¿Queda alguna duda con estos procesos? Igual los vamos a ver nuevamente más adelante y vamos a ver en qué momento en particular de este proceso de meiosis va a ocurrir. ¿No? ¿Está todo claro hasta el momento? Ya. Entonces ahora vamos a desmenuzar este proceso de meiosis en meiosis 1 y meiosis 2. ¿Sí? Em, bueno, esto es importante lo que dice acá abajo, que previo a la meiosis 1
En la interfase, la célula ha duplicado su contenido de ADN de 2C a 4C. Es decir, cada cromátida va a estar unida a una cromátida hermana. Va a haber un contenido, y esto se llama tétrada o cromosomas bivalentes. Eso lo vamos a ver. Entonces, la meiosis 1 reduccional, decíamos que la profase era la etapa más larga y se subdivide en 5 subetapas. En la primera, la leptonema, los cromosomas están descondensados en el núcleo y tiene estas presencias de unas proteínas llamadas cronómeros que ayudan al empaquetamiento y a la condensación para formar la cromatina. Em, Después, en la siguiente etapa, denominada cigonema, estos cromosomas homólogos se van a ir juntando y se van a ir reconociendo punto por punto, gracias a los cronómeros, que son estas proteínas que podemos identificar en la fase anterior. Y de esta manera vamos a formar tétradas o cromosomas bivalentes, ¿sí? 4 cromátidos. Em, Luego, en el siguiente proceso, se produce el crossover o recombinación genética que estábamos hablando. Un segmento de una cromátida se va a intercambiar por otro segmento homólogo, ¿sí? Luego, en el siguiente proceso, estos cromosomas condensados se empiezan a separar, salvo en los puntos donde hubo recombinación. Y yo le había dicho al comienzo de la clase que en estos puntos se denominaban quiasmas, donde habían estas recombinaciones de segmentos de ADN. En esos puntos quedan los quiasmas. Y su presencia es variable en cantidad, ¿sí? Ahí va a depender de cuántos procesos de recombinación genética hubo en el proceso o la subetapa de Paquinema. Y también en este momento, el uso meiótico se migra hacia los polos, los centriolos. Luego, en el último proceso de la profase 1, los cromosomas ya están condensados al máximo, los que más sostienen estas uniones, desaparece el núcleo y los centriolos están ya en los polos de la célula listos para formar el uso meiótico y continuar con las siguientes etapas. Luego, en la metafase 1, se forma el uso a lo largo de la célula. Entonces van a ser estas fibrillas que van a tomar de manera aleatoria a los cromosomas y tirarlo hacia los polos. En el plano ecuatorial se ubican los bivalentes o tétradas que hablamos anteriormente. Y a diferencia de la mitosis, los cromosomas se disponen a ambos lados de Ecuador de manera aleatoria. ¿Sí? Aquí es donde ocurre la permutación cromosómica. Luego la anafase va a ser este proceso en donde se llevan los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial de la célula hacia los polos, determinado por esta distribución al azar. Em, Sin embargo, en este proceso las cromátidas todavía permanecen juntas, puesto que en la siguiente, la meiosis 2, ahí se van a separar y van a producir estas 4 células hijas haploides, ¿sí? Luego, en la telofase 1, em, perdón, ya en la telofase 1, luego de haber migrado de manera al azar los cromosomas hacia los polos de la célula, em, al igual que en la mitosis, va a haber un proceso de citodiéresis, ¿sí? Sin embargo, en esta citodiéresis, que es en las células animales un anillo contráctil que va a hacer que se separen las células, no va a reaparecer el núcleo o la carioteca, porque sería un gasto energético innecesario, porque ya muy pegado a este proceso va a iniciar el proceso de meiosis 2, ¿sí? Recordemos que aquí estamos a la mitad del proceso de meiosis. Entonces ya ocurre esta citodiéresis
En algunos casos las células, este estrangulamiento no es por completo, sino que permanecen unidas en un cierto grado y en otras se separan totalmente. Em, también en algunas células puede haber un periodo corto de intercinesis para ver si es que están todos los organelos o los elementos necesarios para continuar con este proceso. Y aquí podemos ver la meiosis 1, la profase 1, donde ocurre el crossing over en una de sus subetapas. Luego en la metafase 1 se ubican de manera aleatoria en el plano ecuatorial, son llevados hacia los polos en la anafase. Y aquí está este proceso de citodiéresis, en donde ocurre este estrangulamiento celular. Ya. La meiosis 2 en esta etapa se denomina ecuacional, debido a que se reparten estas cromátidas que en el proceso anterior se distribuyeron. Estas cromátidas se separan, ¿sí? Y van a generar las 4 células hijas haploides. Ya. En la profase 2, los centriolos se van hacia los polos y se comienza a formar el uso meiótico nuevamente. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y están en su máxima condensación. Se divide el centrómero, que es esta unidad. El centrómero es este puntito que está aquí. Me estoy... ¿Se escucha mal? ¿Se escucha pegado? Yo escucho bien, Sí. Ah, ya. sí. Que el Juan ahí me puso. Ya. Ya. El centrómero. Esta estructura, bacán. Ya. El centrómero sería esta estructura que une a las cromátidas hermanas. ¿Sí? Esto en la metafase, eh, perdón, en la anafase 2 se eliminan y esto hace que el uso meiótico arrastre las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Luego, de nuevo, una citodiéresis, ocurre el estrangulamiento celular. Ahora sí se reconstruye el núcleo de las células hijas y aquí esto está mal, se descondensa el ADN porque ya está en- terminando ya este proceso, no es necesario mantener esta condensación del ADN ya. Desaparece el uso meiótico porque ya cumplió su función, ya se llevó las cromátidas hermanas hacia los polos y se rearma el núcleo, los nucleolos y reaparece la carioteca. Em, el resultado de este proceso, como vemos aquí, son estas 4 células hijas con cromosomas haploides, o sea, con características de que es haploides, es decir, que tiene una cromátida por célula y un contenido C de ADN. Hubo una reducción del material hereditario. Y aquí lo mismo, podemos ver en la profase aquí, antes esto, en el periodo aquí anterior, terminó la meiosis 1, hubo una citodiéresis en donde no se formó en la célula un núcleo, sino que siguió y continuó al proceso de meiosis 2. En profase 2 migraron los centriolos hacia los polos. En el plano ecuatorial se ubicaron los cromosomas en metafase 2. En anafase 2 desaparecieron los centriolos. Si ven aquí, esto está unido hacia los centrómeros. Desaparecen y se lleva cada cromátida para cada lado y después deja cada cromátida en la célula, ¿sí? Teniendo como resultado 4 células hijas haploides. ¿Qué consecuencias genéticas tiene este proceso? Hemos hablado harto de genética en la meiosis, pero es súper importante debido a que es la base para comprender luego tanto la gametogénesis como todas las anomalías o procesos genéticos que se dan. La expresión de genes
o que signifique que un gen sea recesivo o que sea dominante, cómo estos involucran, cómo interactúan después a lo largo del tiempo en los procesos hereditarios. Entonces, en las consecuencias de la meiosis, a partir de una célula madre, hay una reducción del material genético, ocurre este proceso de recombinación genética, que es el intercambio de segmentos homólogos, y la segregación de cromosomas paternos y maternos. La meiosis asegura la constancia del número de cromosomas de cada especie, es decir, el cariotipo. Asegura sin embargo, aquí estamos asegurando que la meiosis mantiene el número de cromosomas, pueden resultar anomalías, pueden haber cambios o pueden haber errores, como muestra aquí la imagen, en este proceso. Y puede llevar a la expresión de condiciones de expresión genética diferentes a la normal, ¿sí? Ahí igual quiero hacer un paréntesis como con el lenguaje que uso, pero esta expresión genética no va a ser la que se produce con un cariotipo correspondiente a la especie, ¿sí? Y esto puede ser con la trisomía en el cromosoma 21, que es como la más clásica o nombrada, que genera síndrome de Down, o el síndrome de Klinefelter, que eso es asociado a los cromosomas sexuales, ¿sí? Hay tres cromosomas sexuales en el cariotipo, lo cual resulta en una anomalía, ¿sí? Hay literatura donde es más dura y llama a estos procesos como aberraciones. A mí yo igual estoy como que critico un poco eso. Ya. Fenómeno ya, lo mismo que les explicaba aquí a la derecha. Este fenómeno en el cual pueden ocurrir en metafase y en anafase, donde los centrómeros desaparecen y se llevan las cromátidas para cada lado de los polos, puede llevarse más de las que se tiene que llevar para cada polo, resultando cariotipos. Después, si estas células de aquí, que tienen más cromátidas de las que debiesen tener, se fecundan, va a generar un fenotipo con condiciones anómalas en cuanto al número de cromosomas. Eso, eso en cuanto a la meiosis. Perdón si me trabé un poco. ¿Queda claro? ¿Quieren volver a revisar algo que no les haya quedado muy claro? Aquí en esta tablita está, como les decía, la comparación entre ambos procesos, mitosis y meiosis, que hemos visto en las últimas clases. Sería ideal que pudiesen hacer su propia tabla. Quizás tomar esto de referencia e ir agregando más cosas si es que encuentran. Sería bacán también que se lo pudieran compartir entre ustedes. Mm, Eso. ¿Tienen alguna duda para que comencemos con la metagénesis? Parece que no hay dudas. ¿No? ¿Están ahí? Ya. Pregunta, si pongo mi cámara, ¿me pueden ver o no? ¿Me ven? ¿O Yo te veo al menos. Ya. Ya. Antes de partir con gametogénesis, tengo aquí dos cromosomas, que son plasticina. Estos dos cromosomas son homólogos, ¿ya? Tienen el mismo material genético. Por lo tanto, ¿qué tengo aquí yo? Tengo 2N o tengo N. ¿Qué tengo? ¿2N o N? Si tengo dos cromosomas homólogos. ¿Qué dice el chat? 2N pusieron por ahí. 2N, 2N. Ok, entonces, en la primera parte, ¿cierto? En la meiosis 1, dice que hay una recombinación. Ojalá tuviera plasticina de colores porque sacaría así como un trocito de este y lo pondría acá, pero no tengo de color. Así que vamos a imaginar que ocurrió una recombinación y lo que va a pasar, ¿cierto? Es que uno de estos cromosomas se va a ir hacia arriba y el otro se va a ir hacia abajo y van a quedar en partes distintas. Por lo tanto, van a estar separados. Como habíamos dicho que partíamos con 2N,
era una célula diploide, pasan a ser ahora haploides porque está uno por su lado, tengo N solamente, y por acá tengo N. Y después, cuando hablamos de C, ven que decían que tenemos dos C, piensen como en esta, en la que está acá. ¿Cómo se llama esta cosita de la tetrada? Cromática. ¿Cómo? Cromática. La cromática. Entonces, la cromática, tenemos acá dos C, se separan. Voy a romper acá. Se separan estas. Entonces voy a tener acá una, dos. Sigue siendo haploide, ¿ya? El material genético no varía, pero sí la cantidad de cadenas. Entonces voy a tener N y C, N y C. Antes era 2C y N, pero como se separa, queda solita, ¿ya? Y lo mismo va a pasar por este otro lado. Entonces también se separa. Entonces al final, eso es lo que hablaba el Lucas, que voy a tener 4 células, cada una con N y con C. Eso, con plasticina. Ya, entonces ahora voy a cerrar mi cámara y vamos a ir con gametogénesis. Uy, me pica la nariz. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Bueno, gametogénesis, si nosotros lo buscamos como definición, vamos a encontrar casi en todas partes lo mismo, que es la formación de los gametos, ¿cierto? Los gametos tanto femenino como masculino. Sabemos que hombres y mujeres tenemos distintos tipos de gametos, ¿ya? El gameto femenino, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del gameto femenino y cuál es el nombre del gameto masculino? ¿Quién me lo dice por aquí en el chat? Nombre de los gametos están por ahí. Óvulo y espermatozoide. Perfecto. Ya. Entonces, nosotros a través de este proceso de gametogénesis vamos a obtener finalmente estos gametos, ¿cierto? Y la gametogénesis no es más que una meiosis, lo que acaban de ver, ¿cierto? Pero va a tener algunas diferencias entre hombre y mujer, ¿cierto? Van a haber ahí algunas cositas. Pero en general podemos encontrar 3 procesos distintos, ¿ya? El primero va a ser una proliferación, que es el que está acá, ¿cierto? Que dice acá proliferación. Y en la segunda diapo vamos a ver los siguientes dos, que es de crecimiento y maduración. Entonces, recordar que esta gametogénesis está ocurriendo, ¿verdad?, en células que van a estar destinadas a la reproducción específicamente, ¿ya? El resto de las células de nuestro cuerpo no sufre gametogénesis, ¿ya? Las células de nuestra piel, de nuestros órganos, del pelo, no sufren gametogénesis, no sufren meiosis, solamente tienen mitosis. La meiosis y la gametogénesis es solamente para nuestras células reproductivas, es decir, los gametos. Entonces, dice, proliferación corresponde a la división o multiplicación de las células germinales primordiales, o sea, las primeras células, ¿verdad?, que vamos a conocer como gonios. Las células primordiales que darán origen a los gametos posteriormente, ¿cierto?, se ubican tempranamente durante el periodo intrauterino en las gónadas. Estas células son diploides. Durante esta etapa se dividen por sucesivas mitosis, dando origen a numerosas células pequeñas llamadas gonios. ¿Qué dice todo este texto? Ya, lo que nos dice es que de partida la gametogénesis inicia cuando nosotros nos estamos formando en el útero de nuestra mamá, es decir, cuando somos cigotos, ¿verdad? Y estamos recién formando nuestro cuerpo, ahí empieza el proceso de gametogénesis. Y vamos a partir con células, células que tienen 2N, ¿verdad? Células normales, y esas van a ser estas células germinales, ¿ya? Los gonios, y que se van a empezar a dividir a través de mitosis, es decir, empiezan a aumentar su número. Vamos a tener un montón de células, ¿verdad?, diploides, que son estas células germinales. Ese es el proceso de proliferación y, como les digo, ocurre antes de que nosotros nazcamos. Después, siguiente diapo nomás, Lucas. Después viene un proceso de crecimiento. ¿Qué pasa? Los gonios, ¿verdad?, que son células que se empezaron a dividir por mitosis, son chiquititos, ¿ya? Y tienen poquitas reservas nutricionales. Dice acá, por lo que son capaces de entrar en una etapa de crecimiento que los transforma en citos primarios, espermatocito 1 y ovocito 1. Aquí, en esta parte, empiezan a crecer, ¿ya? Empiezan a crecer estos citos, ¿ya? Este es el nombre que recibe, por ejemplo, cuando uno quiere hablar en general no específicamente del espermatocito o del ovocito, uno habla de los citos, ¿ya? Entonces empiezan a crecer. Y después viene la etapa de maduración.
Durante esta etapa se lleva a cabo la meiosis. Como producto de la primera división se obtienen los citos secundarios, que lo vamos a ver en más detalle, tanto espermatocito secundario, perdón, y ovocito secundario, y luego viene una segunda división meiótica, donde se originan células haploides, que son estas células, ¿verdad?, ya finales que vamos a obtener, que en los machos son las espermátidas y en las hembras los óvulos. En el caso de la espermatogénesis, las espermátidas aún tienen que sufrir una cuarta etapa de diferenciación para los espermatozoides, que lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿qué dice esta parte de la maduración? Bueno, en la parte de la maduración es cuando se producen las meiosis. Y aquí es donde vamos a tener una variación y vamos a dividir la gametogénesis en dos cosas. Espermatogénesis, ¿verdad?, para los varones, y la ovogénesis, que también se puede decir oogénesis, sin la V, no que con dos O, para mujeres, ¿ya? Y vamos a ver aquí un poquito de esto parte por parte. Siguiente diapositiva. Vamos a partir primero con la ovogénesis, como les digo, también se puede decir OO, en vez de ovo, OO. Ya. Es súper importante saber que la ovogénesis empieza antes del nacimiento, ya en las mujeres, cuando nosotros estamos en la etapa, ¿cierto? Ahí somos cigotos recién formándonos, ahí es cuando empieza todo esto de la ovogénesis y se empiezan a formar estas células germinales, dice aproximadamente en el tercer mes de embarazo. En este periodo las células germinales experimentan varias divisiones mitóticas que dan orígenes a los ovogonios. Entonces, cuando nosotros tenemos 3 meses, ahí estamos en la guatita de la mamá, se empiezan a formar, ¿cierto?, estos gonios, estos ovogonios. Después, hacia el final del tercer mes, los ovogonios se disponen en cúmulos rodeados de células epiteliales planas. La mayoría de estas células crecen y se diferencian en ovocitos primarios, que luego de duplicar su ADN entran en profase, la primera división meiótica. Estos ovocitos primarios, rodeados por una capa de células epiteliales planas, se denominan folículos primordiales. Después voy a explicar todo esto que estoy leyendo, ya, no se preocupen. En el momento de nacer ya se han formado un stock de ovocitos primarios que le durará para toda la vida, 2 millones aproximadamente. De aquí en adelante, el número de ovocitos no aumentará más, sino que irá bajando hasta llegar a la pubertad con aproximadamente 300.000 a 400.000 ovocitos por un proceso de degeneración llamado atresia folicular. Esta información es importante, ¿por qué? Porque nosotros como mujeres tenemos nuestra cantidad, ¿cierto?, de ovocitos ya determinada. Por lo tanto, cuando nosotras llegamos, ¿cierto?, a la pubertad, por ejemplo, no sé, a los 13 años, ¿cierto?, nosotros ya tenemos determinada esta cantidad que son aproximadamente 300.000 a 400.000. Por lo tanto, si yo llegué a la pubertad, no sé, ya pongámosle a los 10 años, porque ahora, ¿cierto?, se aumentó, y yo decido que voy a ser mamá a los 40 años, significa que ese ovocito que se va a fecundar tiene una vida, esa célula, porque es una célula, ya tiene 30 años, ¿ya? Por eso es que cuando tenemos embarazos geriátricos, es decir, las mamás que quedan embarazadas pasados los 40, algunas veces tienen problemas. ¿Por qué? Porque precisamente ese ovocito, digamos que ya ha pasado mucho tiempo, entonces empiezan a producir ciertas complicaciones. Ya, veamos este dibujito que está acá, analicémoslo un poco. Hay algo en el chat. No. Óvulo, dice ahí, óvulo. Bueno, el óvulo, ¿cierto? Sí, efectivamente es el gameto y vamos a ver cuándo efectivamente podemos llamarle óvulo, ¿cierto?, a este gameto. Entonces, tenemos aquí esta es mi izquierda, sí, dice edad, tenemos periodo fetal, antes del nacimiento, después del nacimiento. Después arriba a la derecha tenemos acontecimientos meióticos en el óvulo y tenemos por acá composición cromosómica. Entonces, partimos con el ovogonio. Este ovogonio va a tener 2N y 2C, ¿cierto? Es una célula diploide. Estas células, que son las células germinales, empiezan a dividirse como locas. Empiezan a dividirse a través de ¿qué? De mitosis, ¿ya? Entonces se empiezan a dividir y tenemos varias células germinales, ¿ya? A través de esto vamos a tener, ¿cierto?, los ovocitos primarios, que en este caso, ¿verdad?, tienen duplicado el material genético, entonces tenemos acá 2N4C.
aquí es donde empieza la meiosis. ¿Ya? La meiosis tenemos acá este folículo primordial. Bueno, aquí tiene como harto detalle el dibujo. Yo me voy a fijar solamente en la parte como de la derecha. Y empieza, ¿cierto? La meiosis. Tenemos detención de la fase de diplotena, no alcanzó a ver, leí bien, de la primera división meiótica. ¿Leí bien o no? ¿O estoy ciega? Sí, eso, Sí, ya. Después tenemos acá, ¿cierto? Este ovocito primario que mantiene, ¿cierto? Esta diploidía, primera división meiótica completa, inicio de la segunda división meiótica. Y aquí tenemos un ovocito secundario más un primer polocito. En esta imagen, la verdad es que no se ve muy bien, así que este proceso no lo voy a explicar en esta imagen porque no se entiende mucho, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapo porque no se alcanzan a ver los polocitos. Quiero una imagen donde se vean los polocitos. Ya, lo vamos a explicar después de esta parte. Dice, en la pubertad, bajo influencia hormonal, se reanuda la primera división meiótica. ¿Por qué dice se reanuda? Porque resulta que la gametogénesis femenina, es decir, la ovogénesis, yo le dije que empezaba cuando uno tenía 3 meses, ¿cierto?, en la guatita de la mamá, pero va a detenerse. Se detiene en la primera división meiótica y continúa cuando uno llega a la pubertad. Ya, aquí se reanuda del ovocito 1, obteniéndose una célula grande conocida como ovocito secundario, ovocito, ahí dice 2, ¿cierto? En una célula pequeña denominada cuerpo corpúsculo polar. La primera división meiótica se completa en el momento de la ovulación, liberación del ovocito desde el ovario. De inmediato el ovocito 2 comienza la segunda división meiótica para quedar nuevamente detenido, ojo con eso, en metafase 2. Ese dato es importante ya, la segunda detención es en metafase 2, la cual solo podrá completarse en el momento de la fecundación, con la obtención del cigoto. Esta parte igual la vamos a revisar de nuevo, pero aquí queda detenido, ¿cierto?, este ovocito 2 en metafase 2. Y Profe, si una se... consulta. ¿Sí? ¿Cómo podría definir la palabra ovogénesis para escribirlo aquí en el cuaderno? Ovogénesis es la formación del gameto femenino, de los gametos femeninos. Proceso de formación de los gametos femeninos. Vale, gracias. Ya, entonces, les decía que queda detenido este proceso, ¿cierto?, en metafase 2, es decir, en la segunda división meiótica. Y si se produce fecundación, en ese momento, ese ovocito secundario, ¿cierto?, pasa a llamarse óvulo. ¿Ya? El óvulo es un momento súper efímero, muy cortito. ¿Por qué? Porque inmediatamente se convierte en cigoto. Entonces casi no existe el óvulo, ¿ya? Es como que por aquí pasó, ¿ya? ¿Por qué? Porque inmediatamente pasa de ovocito casi a cigoto. ¿Ya? Hay que tener ojo ahí con esa parte. Si el ovocito 2 no es fecundado, muere, ¿cierto? Y los restos son reabsorbidos. Siguiente diapo, a ver si por ahí tenemos una imagen mejor para explicar la ovogénesis. Ya, esta está mejor. Ya, entonces, recapitulando toda esa cosa que leí. Partimos con células germinativas, ¿cierto? Y vamos a tener acá estos gonios, ya que van a sufrir mitosis. Empiezan a sufrir mitosis, entonces tenemos varias células germinativas, que son varios gonios que están acá. En este caso tenemos 2. Bueno, ¿qué pasa con este gonio? Que va a pasar, ¿cierto?, a un periodo de crecimiento, ¿verdad?, que se convierte en ovocito, ya cuando crece la célula. Fíjense que al principio está más chiquitita en donde dice ovogonio y después cuando dice ovocito la célula se ve más grande. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de crecimiento. Una vez que crece ese ovocito, viene la primera meiosis. Recordemos que la meiosis, según lo que vimos, se divide nuestro material genético, entonces vamos a obtener 2 células, cada una con N, porque partimos de una célula que tenía 2N. Entonces cada una va a tener N. Acuérdense de las plasticinas que yo les mostré 2 cromosomas, ¿cierto? Y la primera división, un cromosoma se iba para un lado y un cromosoma se iba para el otro. Eso es lo que estamos viendo acá, N y N. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de las mujeres, la primera célula que vemos acá, que tiene N, que se llama ovocito secundario, ¿cierto? Esta célula va a ser, entre comillas, la que nos va a importar. ¿Por qué? Porque la segunda célula, fíjense que este dibujo la dibuja más chiquitita y le pone el nombre de polocito 1. ¿Por qué? Porque el polocito finalmente va a ser una célula que no va a ser viable y que el organismo la va a descartar. Ya solamente después de esta primera meiosis nos vamos a quedar con
un ovocito, una célula, y la segunda célula que salió recibe el nombre de polocito 1 y el organismo la descarta, ¿ya? Después de esto, ¿verdad? Viene acá este proceso de maduración donde viene la segunda meiosis. La segunda meiosis, acá igual dibujan la segunda meiosis de este polocito 1, pero la verdad es que no tiene ninguna importancia que esa célula se divida o no, ¿verdad? En meiosis no nos importa, porque igual esos polocitos se van a descartar. La que sí nos importa, ¿verdad? Es este ovocito, ¿ya? Que va a sufrir una segunda meiosis y se vuelve a generar otro polocito, por eso son 3 los polocitos que se descartan finalmente y nos queda un solo, ¿cierto? Óvulo, que en este caso, aquí le pusieron óvulo, pero no va a ser óvulo sino hasta que sea fecundado por un espermatozoide, si no, sigue siendo un ovocito, ¿ya? No sé si tengo algo más aquí que agregarles. Bueno, ya saben que finalmente el ovocito va a tener N, es decir, es una célula haploide, y por lo tanto, para formar un individuo, en este caso, se tiene que unir con otro gameto, que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Que también va a ser haploide. De esa forma vamos a tener finalmente las células diploides que van a formar un organismo. Entonces acá lo mismo tenemos esta etapa de la multiplicación, que partimos de estas células germinativas que simplemente se dividen por mitosis. Una vez que se generan ya estas células germinativas, empiezan a crecer, crecen y se genera este primer ovocito, el cual va a sufrir una meiosis, ¿verdad? En un inicio, y después sufre una segunda meiosis. Ojo, que como les digo, primero vamos a tener un detenimiento en esta primera meiosis cuando uno todavía está en el útero de la mamá, ahí para, y se reanuda esta primera meiosis en la pubertad. Después vuelve a quedar en stand-by, ¿verdad? Esta meiosis 2, hasta que se llegue a fecundar. Si este ovocito maduro que está aquí abajo, ¿cierto? El que sale aquí, el grandote, no se fecunda, no va a llegar a ser nunca un óvulo, simplemente se pierde, ¿ya? Este ovocito maduro. Si se fecunda, ahí recién es un óvulo. Ya, siguiente. Ovocito 2, entonces esto ya es para la segunda mitosis. En el caso del ovocito 2 humanos casi no existe vitelo debido a la nutrición del embrión, depende de los anexos embrionarios. Esa parte no la entiendo, si es que alguien me ayuda con eso, no sé. El ovocito 2 presenta un número haploide de cromosomas N y no tiene movilidad propia. Y eso es súper importante, ¿ya? Los ovocitos no tienen movilidad propia, son células, ¿verdad?, que están quietitas. Vamos a ver la parte masculina que sí tienen movilidad. En el ovocito 2, conocido popularmente como óvulo humano, ¿ya? Existe una capa llamada zona pelúcida que corresponde a un material amorfo secretado por las células foliculares en el ovocito 2, que químicamente corresponden a glicoproteínas. Ojo, dice popularmente llamado como óvulo humano, pero como yo les dije, va a ser óvulo solamente en el momento que sea fecundado. ¿Por qué? Porque una vez que se fecunda, ese ovocito, perdón, ahí continúa esta segunda meiosis y ahí recién se desprende este polocito 2 o polocito 3 en realidad. Ahí recién lo va a expulsar, pero si no, sigue siendo un ovocito. Por la fuerza de la zona pelúcida encontramos la corona radiada, que es un conjunto de células foliculares que se desprenden junto al ovocito durante la ovulación. Y aquí está el vitelo, que es una mezcla, ¿cierto?, heterogénea de lípidos, proteínas que sirven para nutrir el ovocito. Dice, allí, profesora, actúa un anticonceptivo. Tucu, 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 en lo anterior. A ver, un anticonceptivo depende del tipo de anticonceptivo, ¿ya? Me imagino que te debes referir a puede ser a las pastillas anticonceptivas, una cosa así. Las pastillas anticonceptivas, por lo que yo entiendo, no se genera la ovulación, ¿ya? Lucas, ¿podéis volver una diapo más atrás? Acá. Por ejemplo, ¿cuál es la ovulación, cierto? Cuando se genera este ovocito 2, que está acá, ¿cierto? Este ovocito 2, esa es la ovulación, ya cuando la mujer produce ese ovocito 2, después de cuando empieza esta meiosis 2, ahí, ¿verdad? Es donde cuando uno está ovulando tiene la posibilidad de quedar embarazada. Entonces, ¿qué es lo que hace una pastilla anticonceptiva? Hace que no se produzca esta ovulación, ¿ya?
Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que se fecunde. Ya así actúan las pastillas. Por lo que tengo entendido, si es que alguien lo puede ahí googlear por mientras y me dice, profe, tal cosa, porque la verdad es que esa parte no la tengo tan clara, pero es lo que me acuerdo. ¿Ya? Y yo lo busqué Eso, y decía lo mismo. ya, bacán, entonces estamos bien. Ya, dale nomás. Ya, ahora vamos con la espermatogénesis, que es la gametogénesis, pero que ocurre, ¿cierto?, en los hombres, es decir, es la formación de los gametos masculinos. También vamos a tener esta fase de proliferación, la fase de crecimiento, ¿cierto?, y la fase de maduración. Al igual que vimos en la ovogénesis, la fase de proliferación, ¿verdad? Es simplemente que empiezan a aumentar estas células germinales. En este caso dice, en los testículos se encuentran las células precursoras de los espermatozoides, llamadas células germinales primordiales. Esta parte es súper bonita porque en las plantas ocurre algo muy similar. No sé si han visto en las flores, el polen está en unas estructuras que se llaman anteras y que son muy similares a los testículos. Y ahí se produce el polen que vendrían siendo como los espermatozoides. Entonces hay como una analogía muy linda, pero eso no entra en la PSU. Continúo con esto. Las, dice, las llamadas células germinales primordiales. Ya. Cuando llega la pubertad, estas células se comienzan a dividir por mitosis y originan los espermatogonios. Entonces, cuando ustedes ya llegan a la pubertad, ¿cierto? Los hombres empieza a producirse esta proliferación, que son un montón de mitosis, ¿verdad? Que están generando estos gonios, estos espermatogonios. Después, fase de crecimiento, estos espermatogonios empiezan a crecer en tamaño, ¿cierto? Y se transforman en citos primarios, es decir, espermatocitos primarios. Le ponemos este nombre esperma porque estamos en la parte, ¿cierto?, masculina. Antes eran ovocitos, ahora son espermatocitos. Y tenemos después la fase de maduración. Ah, y aquí se agrega una cuarta fase, ¿verdad? La fase de maduración, ¿cierto? Donde estos espermatocitos van a tener su meiosis, perdón, primaria, se producen los espermatocitos secundarios y después se produce esta meiosis secundaria para generar las 4 espermátidas, ¿ya? Que serían 4 espermatozoides. Aunque todavía no, porque falta la parte de diferenciación. La fase de diferenciación ocurre solamente en la espermatogénesis, ¿ya? El óvulo, es decir, la ovogénesis, no tiene esta fase. Y la fase de la diferenciación, en este caso, dice las espermátidas se transforman en los espermatozoides, proceso conocido como espermiohistogénesis. Dale con la siguiente diapo. Vamos a explicar esto igual, chiquillo, no se preocupen. Ya. Esta parte es casi, bueno, es idéntica, ¿cierto?, a lo que acabamos de ver de la ovogénesis, salvo que, como dijimos, en la ovogénesis, las células que están aquí, pongámosle las 3 primeras de estas 3 primeras espermátidas, son los polocitos que se degradan. En la mujer esos 3 polocitos se degradan. Lucas, si me podían cerrar las primeras 3 espermátidas, que en la mujer esas se degradan, son los polocitos, chao, y nos quedamos con un solo óvulo. Pero en el caso del hombre, no, se mantienen las 4, ¿cierto?, espermátidas y se convierten en 4 espermatozoides. Entonces el proceso es más o menos el mismo. Tenemos las células germinales, ¿cierto?, que se convierten en estos espermatogonios, que empiezan a crecer, se transforman en espermatocitos, empieza la meiosis 1, la meiosis 2, ¿cierto? Y en el caso del hombre se mantienen estas 4 células todas haploides, recuerden el ejemplo de las plasticinas, todas haploides tienen N y pasan a ser espermatozoides. Pero aquí, como dice aquí abajito, hay un proceso de diferenciación que no sufren los ovocitos. ¿Hay algo en el chat? Ah, no, no hay nada. Ya, dale nomás, vamos a ver qué sigue en la diapo, no me acuerdo qué más dice. Ah, ya, aquí viene este proceso de diferenciación, que es la espermiohistogénesis. En este proceso, las espermátidas haploides sufren una serie de transformaciones que las convierten en espermatozoides, células altamente especializadas. Los cambios que experimentan las espermátidas son: se forma un acrosoma, ¿ya? Desde el aparato de Golgi. Eso es importante, acuérdense, ya el aparato de Golgi, ¿cierto?, va a formar el acrosoma. Después, formación del flagelo, que es la colita que tiene, ¿cierto?, el espermatozoide a partir del centriolo. Esto anótenlo, ya, porque es importante.
Ubicación de las mitocondrias en la base del flagelo. Vamos a mostrar un dibujito si es que no lo están entendiendo. Y después tenemos acá absorción del citoplasma, de modo que los espermios quedan de un tamaño muy pequeño. Y condensación de la cromatina. Esto es importante porque en el proceso de diferenciación van a ver ustedes que los espermatozoides, que tienen su colita y todo, tienen únicamente mitocondrias en una parte, pero todo el resto de los organelos desaparecen. Por lo tanto, cuando se genera un cigoto, cuando hay fecundación, todos los organelos vienen de la madre, vienen del óvulo. El óvulo es el que pone ahí todos los organelos para generar ese cigoto, ¿ya? El espermatozoide pierde los organelos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que la mujer está poniendo mal el proceso. ¿Qué les puedo decir? Ya, sigamos con lo siguiente. Ya, entonces aquí tenemos un dibujito, ¿cierto? Tenemos esta espermátida que tiene acá un núcleo, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondria y tenemos acá unos centriolos. Entonces, ¿qué dice? El aparato de Golgi, ¿cierto? Se concentra en la cercanía del núcleo. Después, las mitocondrias se concentran en la región próxima a los centriolos. Uno de ellos se transforma en flagelo. Inicio de la formación del acrosoma. Entonces, tenemos el núcleo, ¿cierto? Que es este moradito que está acá. Y el aparato de Golgi, los aparatos de Golgi, ¿cierto? Se empiezan como a quedar cerca del núcleo y las mitocondrias como que bajan, ¿ya? Si se dan cuenta, se empiezan como a formar aquí, empiezan a bajar. Por otro lado, en la parte de arriba se empieza a formar este acrosoma. Después dice, parte del citoplasma que será eliminado. Acá se elimina parte de este citoplasma, ¿verdad? Como que en definitiva el espermatozoide reduce el tamaño. Y empieza la formación del flagelo. ¿Quién forma el flagelo entonces? Las mitocondrias. Las mitocondrias son las que empiezan a formar toda esta colita, ¿ya? Acá había otra parte importante. Déjenme ver dónde estaba. Ya, que las mitocondrias se iban al cuello, esa zona se le denomina cuello, ¿cierto? Y empiezan a formar este flagelo que es la colita que permite que el espermatozoide se mueva, ¿ya? Es decir, el espermatozoide es capaz de nadar en el lugar en donde está, ¿cierto? A través de esta colita. El aparato de Golgi es el encargado de fabricar el acrosoma, ¿ya? El acrosoma, que es esta parte que estaba mostrando el Lucas, ¿cierto? Acá adelante. ¿Y qué importancia tiene el acrosoma? Resulta que en el acrosoma se van a se empiezan a formar un montón de enzimas digestivas, que cuando veamos el proceso de fecundación ustedes van a darse cuenta que son súper importantes para la penetración, ¿cierto?, del espermatozoide en el óvulo, ¿ya? Y acá tenemos una imagen bastante compleja de todo lo que es la formación. Aquí tienen que ir siguiendo las letritas, ¿cierto? La A, B, C, D, de cómo se va formando, ¿cierto? Este espermatozoide. Este es el proceso de diferenciación, en donde se forma esta acrosoma, se forma un flagelo, se pierden los organelos y reduce el tamaño. Esto no ocurre en la ovogénesis, solamente en la espermatogénesis. Dale con la siguiente diapo. Estructura del espermatozoide, esto lo voy a decir más o menos rápido. Está la cabeza, ¿cierto? Está el segmento intermedio que está entre la cabeza y la colita y después tenemos el flagelo. El resto lo pueden leer ahí ustedes con más calma. Dale con la siguiente nomás. Acá lo mismo, para que ustedes después puedan revisar mejor esta diapo. Es la estructura, ¿cierto?, de un espermatozoide. Tiene dos vistas, una vista como desde el frente y una vista lateral. Dale nomás con la siguiente diapo. Y acá tenemos la comparación, ¿cierto?, entre lo que acabamos de ver. Primero vimos la ovogénesis y después vimos la espermatogénesis. Partimos de lo mismo, ¿cierto? Partimos de estos citos, ¿cierto?, primarios, que ya tuvieron, ¿cierto?, bueno, primero partíamos de las células germinales que se dividían, ¿verdad?, a través de mitosis. Generábamos varias de estas mitosis, ¿verdad?, hasta tener estos citos primarios. Después sufrían una primera división meiótica, donde en el caso, ¿cierto?, de la ovogénesis se formaba el primer polocito, que aquí recibe el nombre de corpúsculo polar, es lo mismo, este polocito se pierde y nos quedamos solamente con el ovocito. En el caso de la espermatogénesis nos quedamos con
ambos espermatocitos, ¿ya? Y después viene la segunda división meiótica, donde en el caso del hombre nos vamos a quedar con estas 4 espermátidas y en el caso de la mujer, chao con los polocitos y nos volvemos a quedar de nuevo, ¿cierto? Con este ovocito. En el caso del hombre viene el proceso de diferenciación, donde forma la colita, ¿cierto? Que ya vimos. Y en el caso de la mujer queda en stand-by hasta que se produce esta fecundación y ahí es donde se termina esta segunda meiosis, que es súper rápido y pasa casi como que por aquí apareció el óvulo, desaparece y se genera inmediatamente el cigoto. Eso. Siguiente diapo. Ah, ya. Y aquí hay unos links súper mega hiper pulentos, donde si es que no llegaron a entender algo, si se confundieron, porque esta materia da para confundirse, acá está también súper bien explicado. Hay más videos en YouTube, hay canciones, hay de todo, si es que quieren buscar info, para que puedan ir aclarando más si es que les quedó alguna duda. Y eso sería. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Fue muy rápido? Ya, el Juan está bien. Buena. Profe, yo quería saber si se podía quedar a la final de la clase un ratito. Ya, sí, ni un problema. Matías, está la clase en un curso y ahí están los links igual. Puedes descargar ¿Lo subiste en PDF o en Power? todo PDF. Cópiate los links en el chat porque a veces no se pueden copiar desde el PDF. Ya. Entonces, si los ponía en el chat igual. Y ahí sí eh, pueden copiar para, para sus compañeras y compañeros. ya, ahí están los links. Buena, Lucas. ¿Se entendió, chiquillos? Igual, como les digo, esta materia yo no la domino mucho, así que sorry si me equivoqué en algo o pasé por alto algún punto.